te damos gracias en esta noche por la oportunidad, el privilegio, la libertad que tenemos de reunirnos, Señor, a aprender de tu palabra. Oramos, Señor, por todos los hermanos que estamos esta noche aquí en nuestra iglesia y también por todos los que nos ven a través de nuestra señal. Pedimos tu bendición y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, tenemos la diapo. Bueno, hemos estado viendo este estudio que ya lo comenzamos hace varias semanas, hace varios meses en realidad, un par de meses, que dice relación con el origen hebreo o las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y el nombre o el título tiene la intención de recordarnos que nuestro acercamiento al Antiguo Testamento tiene que ser mejor del que probablemente tenemos. Sabemos que en general, y digo en general, el pueblo cristiano tiene poco acercamiento, o mejor dicho, profundización con el Antiguo Testamento, por lo que significa muchas veces lo denso que resulta. Hay muchos nombres, hay muchas descripciones, hay muchos eventos históricos, y si a alguien no le gusta la historia va a ser un poco denso hacerlo, pero es absolutamente imprescindible, porque es imposible hacer una interpretación cabal del Nuevo Testamento si nosotros no contamos con esa información previa, ¿ya? Gracias, Maquita. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente hacer un recorrido muy fugaz, muy general a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, para ir centrándonos especialmente en aspectos que tienen que ver con el origen del pueblo de Israel, porque otra cosa que no podemos nosotros desligarnos de la inminencia o de la absoluta presencia israelita en toda la Biblia, principio a fin, ¿no es cierto? No nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo nació como judío, vivió como judío, estuvo inserto en la cultura judía y murió también como un judío, ¿no es cierto? Entonces, conocer la cultura, conocer la instancia de la formación del pueblo de Israel nos va a arrojar también mucha información para entender de mejor manera el Nuevo Testamento. Recordar también que el apóstol Pablo, que es digamos, por lejos el mayor escritor del Nuevo Testamento, basó toda la información que entrega en las cartas no en algo que él inventó, sino que en el desarrollo de lo que estaba escrito ya. Entonces, lo que ellos incluso llaman la escritura, y que muchas veces se usa el pasaje del libro de los Hechos acerca de los bereanos, que dice que ellos eran muy fieles a la palabra de Dios, por lo tanto cada vez que Pablo les enseñaba algo, ellos iban a la escritura a encontrar y a comprobar que efectivamente lo que Pablo enseñaba estaba en la escritura o estaba basado en la escritura. Y lo que ellos llaman escritura en ese entonces no es el Nuevo Testamento que teníamos nosotros, es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, la vigencia del Antiguo Testamento es en conjunto con la del Nuevo Testamento. No ha desaparecido esa vigencia. Lo que han desaparecido, o mejor dicho, los que ya se han cumplido, son todos más que nada los elementos rituales que eran una representación de lo que finalmente Cristo cumpliría durante su vida y en la cruz. Y aún así hay todavía aspectos de la enseñanza del Antiguo Testamento que no se cumple. De hecho, el Antiguo Testamento tiene más profecía que no se ha cumplido todavía que la que encontramos en el mismo libro del Nuevo Testamento. Y lo vuelvo a reiterar, para poder interpretar correctamente el libro de Apocalipsis es absolutamente imprescindible tener un conocimiento más o menos importante de lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Toda esta introducción es para recordarnos a nosotros la importancia de lo que estamos estudiando. Y como digo, es una materia densa que cuesta de alguna manera ejercer una selección, porque son muchos siglos, más siglos que lo que implica el periodo del Nuevo Testamento. El periodo del Nuevo Testamento tenemos prácticamente un siglo.
En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 30 siglos por lo menos de historia que necesitamos revisar. Entonces es realmente algo muy, muy difícil de hacer. Sin embargo, eso de arriba, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo no creo en eso, pero parece que están penando. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Analizamos nosotros desde Abraham, Isaac y Jacob, que representa el periodo de los patriarcas. El periodo de los patriarcas termina con Jacob, cuyo nombre es cambiado a Israel. Tiene 12 hijos. Esos 12 hijos eventualmente se van a convertir en las 12 tribus de Israel. Hay que hacer siempre una observación en José, ¿no es cierto? Porque de José van a salir dos tribus, la que va a ser Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín en el orden de nacimiento, pero Efraín y Manasés en el orden de importancia. Entonces vamos a tener las tribus de Israel repartidas después en un territorio que va a ser conquistado no por Moisés, sino que por Josué, ¿no es cierto? Y dijimos la semana pasada o antepasada que Josué fue un líder eminentemente militar. Josué no era un soporte desde el punto de vista espiritual, sino que la misión principal de Josué era más bien de carácter militar, ¿ya? Entonces la conquista de Canaán fue una conquista bastante cruenta, ¿no es cierto? Y también difícil muchas veces de digerir en un sentido, pero es la historia y hay propósito en cada una de las cosas que Dios ordenó a la nación de Israel. Bueno, nosotros nos recordamos que la conquista fue imperfecta desde el punto de vista de que no se alcanzó la totalidad del territorio, y nunca se alcanzó la totalidad del territorio, ni aún después de la muerte de Josué. La desobediencia de los israelitas fue manifiesta una vez que Josué muere, ¿no es cierto? Queda un vacío de liderazgo, y ese vacío de liderazgo genera que, como dice el libro de Josué por lo menos 4 veces, que cada uno hacía lo que le parecía. Y entre esas cosas comenzaron a ir en contra de los mandatos de Dios, entre los cuales se encontraba uno de los más importantes, que era no mezclarse con los sobrevivientes cananeos locales, por lo que significaba eso, ¿no es cierto? Israel entra en Canaán con una idea absolutamente revolucionaria para la época, que es el concepto del monoteísmo. Todas las culturas existentes, todas sin excepción, eran politeístas. Además de eso, su politeísmo era muy especial porque se pensaba que los dioses de una nación o de una etnia X era solamente, ese dios tenía, como quien dice, solamente jurisdicción en el territorio en el que estaban, ¿no es cierto? Entonces los israelitas traen no solamente el politeísmo, el monoteísmo, sino que además la universalidad de un solo Dios por sobre todos los dioses. Eso genera inmediatamente un choque no solamente religioso, sino que de forma cultural. Ahora bien, los israelitas debían influir en los cananeos sobrevivientes a que se volvieran al Dios de Israel, pero sucedió lo contrario. Los israelitas comenzaron a convertirse, a irse en pos de, dice la Biblia, los Baales. Y ese vacío a la muerte de Josué da origen a un periodo de casi 4 siglos que se llama el periodo de los jueces, que es un periodo muy, muy oscuro del pueblo de Israel en términos generales, donde encontramos un pueblo completamente desatado en un sentido, con una concepción de Dios totalmente distorsionada y además con una maldad de constantemente estar relacionándose con el mundo de los cananeos. La siguiente, por favor. Bueno, recuerden que la palabra juez es en realidad shoftim, que es un caudillo. Es alguien que se levantaba en armas para salvar a los israelitas de los pueblos opresores. Recuerden que Dios siempre usa pueblos que castigan a su pueblo, o a veces usa a su pueblo para castigar a otros pueblos. ¿Ya? Esa es la forma en cómo Dios actúa. Y sí, es castigar, ¿no? Que Dios no castiga, sí. Dios castiga, pero a sus hijos los disciplina. ¿Ya? Bueno, la siguiente, por favor. Esto lo vimos la semana pasada.
Esto es importante porque son 5 aspectos históricos que la Biblia nos entrega de por qué se produjo esta decadencia durante el periodo de los jueces, que condujo posteriormente a lo que vamos a llamar nosotros la era de la monarquía. Primero, desobediencia al no echar a los cananeos de la tierra. Eso fue claro, ¿no es cierto? La orden era un exterminio, y lo que hicieron muchas veces los israelitas fue hacer pactos, ¿no es cierto?, con los cananeos. El ejemplo más concreto es con los gabaonitas, que a pesar que los engañaron hasta cierto punto, hicieron un pacto que Dios no había autorizado. Si esos gabaonitas se encontraban en la tierra, independiente de donde viniera, también debían ser exterminados, porque es como Dios trata con el pecado. Recuerden que Dios le dice a Abraham, volvemos para atrás 1000 años, le dice: tu descendencia va a entrar en esta tierra después de 400 años, hasta que llegue a su punto máximo la maldad del amorreo, que es la forma genérica también como se llamaba a la población de toda esa zona. Bueno, fueron desobedientes, ¿no es cierto? Lo segundo, la aparición de la idolatría. Ellos traían al Dios verdadero y fueron influidos por la idolatría, que por cierto resultaba mucho más, y voy a hablar en términos humanos, ¿no es cierto?, mucho más atractiva, porque la adoración a Dios verdadero, no hay imágenes, no hay rituales como los que habían, ¿no es cierto? Y sumado a eso era que todos estos rituales normalmente tenían también un carácter sexual, por lo tanto resultaba sumamente tentador para los israelitas. Lo tercero, y ya yendo más profundo en esta decadencia, es que se comenzaron a realizar matrimonios entre cananeos e israelitas y viceversa, ¿ya? Lo cuarto, que a pesar que Dios les levantaba un caudillo cada cierto tiempo para rescatarlos, ellos no le obedecían o terminaban obedeciéndole a medias. Y lo quinto, que sí, eso era 100% así, cada vez que uno de estos jueces moría, se devolvían otra vez por completo a la idolatría. Entonces este círculo vicioso duró más o menos 4 siglos, ¿ya? Los israelitas pecan, desechan a Dios, Dios los castiga, ellos se arrepienten, Dios los salva por medio de un juez, muere el juez y vuelven otra vez a caer en la idolatría y todo lo que eso significa. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, ahí más o menos lo mismo. Hubieron aproximadamente 14 jueces, y digo aproximadamente porque no hay un registro exhaustivo, y durante esos 400 años es muy probable que los jueces que la Biblia nombra sean los más prominentes, porque recuerden que en esta época también ya las tribus estaban cada uno en su territorio, entonces se perdió la unificación, ¿ya? Se perdió la unificación. Y por supuesto los 14 jueces van también en un degradé de maldad, partiendo por Otoniel. ¿Recuerdan quién era Otoniel? El hermano de Caleb, ¿no es cierto? El hermano de Caleb, él es el primer juez que levanta Dios. Después viene Ahod, Débora, Gedeón, que muchas veces se habla de la valentía de Gedeón y no es así. Gedeón era un cobarde que finalmente Dios lo convence de que a pesar de su falta de valentía en un momento determinado, enfrente a los filisteos. Jefté era un cuatrero, era un delincuente. Jefté era un delincuente que Dios toma, entendemos, él tenía una banda de personas que robaban, asaltaban, mataban. Normalmente se dedicaba a robar las caravanas que, recuerden ustedes que la tierra de Israel era una tierra de paso de Egipto a Mesopotamia, entonces muchas caravanas pasaban por ahí. Bueno, Dios toma a Jefté y lo hace un juez, y entonces su habilidad militar ahora está al servicio de Dios para liberarlo también de aquellos pueblos que lo estaban oprimiendo. Pero Jefté ya estaba, y quiero que pongan atención en esto, ya estaba influido
fuertemente por la idolatría del lugar, porque le dice a Dios, hace un trato con Dios. Dice, si tú me das la victoria, la primera persona que me salga a recibir, que salga de mi casa, yo la voy a sacrificar a ti. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios le pidió eso, ¿no es cierto? Bueno, va llegando Jefté, no sabemos si a pie o a caballo, y sale a su encuentro su hija, y él la tiene que sacrificar. Tampoco dice que Dios le exigió que cumpliera, ¿se entiende? Entonces, pero él ya tenía esa concepción de sacrificio humano, y era un judío o un israelita. Y así iba decayendo la cosa hasta llegar al peor de todos, que es Sansón. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar alguna cosa? ¿No? Ya. El último es Sansón, ¿no es cierto? Shimshon en hebreo, quien ya fue el epítome de todo lo. Él era realmente un personaje siniestro, ¿ya? Pero Dios lo usa. Ahora, conocemos la historia de Sansón, y Sansón estuvo casado primero con una filistea, después no le gustó la filistea, mató a toda la familia en la filistea, y después se enamoró de otra filistea que era Dalila. Ahora, uno tiene que entender, y estos son aspectos de carácter cultural que nos entregan los estudios culturales, arqueológicos culturales. Las mujeres cananeas representaban realmente porque se recuerdan lo que le dice los padres de Sansón a Sansón cuando le pide que le consigan a esta filistea. Le dice, ¿acaso, le dicen los papás, no hay una mujer virgen en Israel que puedas tomar? Bueno, y se empecinó en ella. Y muchos historiadores relatan que la mujer judía o israelita, ¿no es cierto?, tenía una forma de vestir y no tenían la sensualidad y la feminidad de estas mujeres, ¿no es cierto? Estas mujeres estaban depiladas, pintadas, con vestidos de otro tipo, con otro tipo de ropaje. Entonces eso llamaba mucho la atención de estos, de los israelitas, en este caso de Sansón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus mujeres eran velluditas, no se depilaban, tenían su bigotito, como un pelito caído, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de arreglo. Entonces, claro, llegaron acá y encontraron esto, se volvieron locos. Entonces, bueno, Sansón, y no tenían el corazón para que las hermanas con esa, ¿cómo dicen?, el atuendo interno de un corazón pulsando. Sí, pero también tienen que arreglarse. Entonces, sí. Entonces, esa situación, los historiadores dicen, y no es broma, todas estas culturas tenían eso. Las mujeres judías, siglos después, aprendieron a maquillarse en Babilonia. ¿Ya? En Babilonia. Si tú ves frescos de egipcios, vas a ver tanto a los hombres como a las mujeres maquillados, arreglados, pintados. Esa era la forma. Israel no tenía esa forma. No tenía esa forma. ¿Ya? Bien. La siguiente. Bueno, vamos a ver hoy día el primer y el segundo libro de Samuel, pero no lo vamos a ver en extenso porque quisiera que hoy día aprendiéramos algo acerca o algo más acerca de un pueblo que va a ser muy, muy importante durante el periodo de los jueces y durante el periodo del reinado de Saúl y David. Y ese pueblo, que no es cananeo propiamente tal, son los filisteos. ¿Ya? Es importante conocer algo de los filisteos para que tengamos nosotros una claridad, porque es un enemigo acérrimo de Israel, no siempre, pero en gran parte del tiempo fue enemigo acérrimo de Israel, y fue el que de alguna manera provocó los mayores efectos en la cultura israelita. Los israelitas finalmente no absorbieron tanto de los cananeos, las cosas malas las absorbieron, pero también los cananeos, muchos de ellos se absorbieron por Israel. Pero en el caso de los filisteos no fue así. ¿Ya? En el caso de los filisteos no fue así.
De hecho, los filisteos lo que querían ellos era imponer su forma. No tenían un interés ni de aliarse, ni de, menos de absorberse. Entonces, durante el concurso en la historia del profeta Samuel, que va a ser también conocido como el último juez de Israel, ¿ya? Samuel va a cumplir una triple tarea. Él va a ser juez de Israel, pero también es el profeta de Israel y también ofició como sacerdote de Israel. Era el que hacía los sacrificios, era el que hablaba de parte de Dios y era el que juzgaba en el pueblo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. La siguiente, por favor. La siguiente. Los filisteos. Los filisteos, también es interesante, etimológicamente, esto vale decir la raíz de la palabra. La palabra filisteo es una castellanización de un término muy antiguo, que es un término acadio de Peleg, que era el idioma que hablaban originalmente los egipcios. ¿Ya? Los israelitas o hebreos le llamaban Pilistín, ¿ya? Del hebreo antiguo. Y genéricamente se describe a poblaciones invasoras que venían del mar. Por eso también los egipcios le llamaron los pueblos del mar, ¿ya? Y la palabra, tanto en el egipcio como en el hebreo, significa invasores. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la serie Los Invasores? ¿O estos son muy cabros ustedes? Los que tenían el dedo así. David Vincent. ¿Sí? Y era invasor, pero de otro planeta. Bien, sigamos. Entonces, bueno, invasor. Los invasores. Ya. El ovni que salía se notaban los hilos. Era horrible. Pero bueno. Ya, entonces, Peleg y Pilistí significa invasor. ¿Ya? Entonces, es un nombre que recibían estos pueblos que venían obviamente del occidente y específicamente de lo que es el mar Egeo. Venían de las islas griegas. Probablemente la población más grande de ellos se encontraba en la isla de Creta, que es una isla griega. ¿Ya? Ahora, no se sabe por qué en un momento de la historia, probablemente algunos piensan que, bueno, toda esta zona es muy sísmica, ¿no es cierto? Y probablemente ocurrieron una serie de terremotos o algo que en definitiva o diezmó a la población o asustó a la población, pero en general hubo algo que hizo que estos pueblos, que no eran esencialmente conquistadores, sino que llegan a las costas de ahí sí, llegan a las costas de lo que es hoy día Israel y al norte de África, que es por acá. Y el norte de África es el delta del Nilo, o sea, es Egipto. Entonces, los egipcios son los que le llaman Peleg, los invasores, y cuando vienen para este lado, los israelitas comienzan a llamarle los Pilistín o Filistín, que son también lo mismo, invasores. ¿Ya? Entonces, veamos Génesis 10, 13 al 18, que nos va a hablar del origen de los filisteos. Misraim engendró a Ludim. Pausa. Misraim es Egipto. Misraim es Egipto. ¿Ya? A Anamim, a Lehabim, a Neftuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ya. Leemos eso porque el nombre que los hebreos le daban a Creta era Caftorim.
la isla de Caftor. ¿Se entiende? Entonces ahí está hablando de la descendencia. Ese capítulo 10 de Génesis se llama la tabla de las naciones, porque de ahí salen todas las naciones. En la Biblia aparecen 70 naciones. Naciones, ¿ya? Lo que hoy día tenemos nosotros pueden ser 200 países, pero naciones es otra cosa. Por ejemplo, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, todo eso son una sola nación que está dividida en muchos países. Entonces, el término nación no es lo mismo en la Biblia que país. ¿Ok? Sigue, por favor, Sergio. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ged, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Sineo. Por eso es que la gente no lee el Antiguo Testamento. Al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Ya, primera pregunta de la prueba. Nombre los hijos de Misraim. ¿Cómo te la veía? Paleta. Ok, llegamos ahí nomás. Entonces, por eso es que decía yo anteriormente, el Antiguo Testamento tiene mucho de esto, pero es necesario que nosotros lo conozcamos. Y si puedes, en un mapa, hoy día internet te da mapas antiguos, una serie de cuestiones, que veas tú dónde están, ¿no es cierto? De dónde vienen los turcos, de dónde vienen esto, de dónde vienen esto otro. Entonces tú vas a poder entender y tener una panorámica, digamos, de cómo se origina todo. Bueno, estos filisteos vienen de la isla de Caftor para los hebreos, Creta para los griegos, y básicamente de ahí comienzan una invasión hacia el oriente, hacia las costas tanto de Egipto como de Israel. ¿Ya? Veamos 1 Crónicas 1:12. Primera de Crónicas 1:12. Patrusim y Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Ya. Caftoreos, filisteos. ¿Ya? Entonces, está claro que el origen de estos pueblos no es propio de la tierra de Israel. O sea, no estaban en Canaán. Ellos venían del occidente, de las islas griegas, y específicamente, seguramente la población mayoritaria se encontraba en la isla de Creta o Caftor para los hebreos. ¿Ya? Y Amós 9:7, para que veamos que nosotros que hay alusiones a ellos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Ya, ahí no queda duda que los filisteos vienen de Caftor. ¿Ya? Entonces, origen de dónde vienen estos pueblos, que los egipcios le llamaron invasores, Peleg, pero también le llamaron pueblos del mar, vienen o venían específicamente de Europa, de Grecia, de la isla de Creta. ¿Ya? Esto a propósito de que en alguna oportunidad tratamos el tema de que, ¿se acuerdan que los palestinos actuales se declaran descendientes de los filisteos? Cosa que es absurda, porque los filisteos venían de este lado. Los palestinos vienen de la península arábiga, son árabes. Entonces no hay un reclamo de antigüedad en eso. Y esta nomenclatura de palestino o palestina se la dio el emperador Adriano cuando arrasó en el año 137 después de Cristo, arrasó con todo Israel y eliminó a todos los judíos de la tierra, ¿no es cierto? Cambió el nombre a lo que era la tierra de Judea y Samaria y le puso Palestina como una forma odiosa de colocarle el nombre de los enemigos eternos de Israel,
incluso le cambió el nombre a Jerusalén, le puso Aelia Capitolina, cosa que no perduró en el tiempo. Entonces, son datos importantes que nosotros tenemos que saber en términos de cultura general. La siguiente, por favor. Entonces, los filisteos venían de allá y eran pueblos invasores que llegaron a las costas mediterráneas de Oriente, ¿no es cierto? No sabemos exactamente qué fue lo que provocó esta migración tan grande, pero ellos llegaron a invadir y establecen, aquí está Filistea, que es la actual franja de Gaza, ¿ya? Y ellos establecieron 5 ciudades: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gad y Gerar o Gerar, ¿ya? Entonces estas 5 ciudades se les llama también las 5 polis, después por los griegos, de los filisteos. Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía no están las tribus, esto es antes de que se establecieran las tribus. Cuando las tribus se establecieron, ya estaban los filisteos ahí, pero no eran de estos, no eran heveos, no eran fereceos, no eran nada de eso, ¿ya? Venían de acá, de las islas del mar Egeo, ¿ya? Ok, ¿estamos claros con eso? Eso es muy importante para entender después el proceso histórico. La siguiente, por favor. Bueno, esto también es importante porque es lo que finalmente los israelitas absorbieron. Los israelitas absorbieron la adoración de los filisteos. Dijimos que era en este tiempo no existía la Grecia clásica, donde tenemos después los dioses con forma humana y con una serie de otras cuestiones, sino que esto es como, entre comillas, lo más primitivo que había. Los dioses cananeos y los dioses filisteos, los ídolos, ¿no es cierto?, era lo más antiguo, lo más arcaico. Después la cosa se sofisticó, pero siguió el mismo patrón, ¿ya? Como les dije también, los filisteos, como todas las tribus y todos los habitantes de Canaán y del mundo en general, consideraban a estos dioses solamente con una jurisdicción al territorio al que ellos pertenecían, ¿ya? Vale decir, los dioses de los filisteos tenían efecto, por decirlo así, solamente en Filistea, solamente en Filistea. Por eso es que cuando iban a otro lado, adoraban al dios local, ¿ya? Bueno, eran un pueblo pagano, obviamente. Entre los dioses adorados por los filisteos estaban Dagón, con templo en Gaza, y Ashdod, la ciudad de acá. Y vamos a ver Jueces 16, 21 al 30 para ver la magnitud de lo que podía ser un templo, en este caso a la deidad pagana de Dagón. Los babilonios le llamaron después Dagán. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Perdón, esta va a ser la triste culminación de la vida de Sansón, ¿ya? Ojo, recuerden que los israelitas perdieron el foco respecto a la presencia de Dios. Cuando se vieron que estaban sobrepasados y estaban perdiendo todo, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Sacaron el arca, porque dijeron, con el arca ganamos. Y no entendieron que el triunfo, la derrota no estaba basado en el arca, estaba basado en la obediencia a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Los filisteos atraparon el arca. Les pasó igual siglos después, cuando dijeron, no vamos a hacer ni una cuestión, estamos tranquilos porque está el templo acá y ahí vive Dios. Pero fueron desobedientes, pese a todas las advertencias de los profetas. ¿Qué permitió Dios entonces? Que viniera Nabucodonosor y destruyera completamente el templo, ¿ya? Porque no es ni el templo, no es ni el arca, es la obediencia a Dios, lo que en definitiva nos da victoria sobre el pecado. Ahora sí, perdón. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos
se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Fíjense, dice que en el piso alto habían como 3.000 y había un piso bajo que seguramente había una cantidad similar. Entonces estamos hablando por lo menos de 5.000 personas dentro de un templo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ya, entonces el triste final de el juez Sansón, ¿no es cierto? Pero la observación principal era para darnos cuenta de la magnitud de lo que significaba un templo a una deidad como Dagón, ¿ya? Luego también teníamos a Astoret con un santuario en Ascalón y a Belcebú con un templo en Ecrón. Todos estos eran ídolos, ¿no es cierto? Y como siempre, todos los ídolos tenían relación, muchos de ellos con la fertilidad, con la productividad, con el rayo, con el trueno, con todo eso. Bueno, la Biblia dice que los filisteos ofrecían sacrificios a sus deidades. Muchas de ellas demandaban sacrificios humanos, como por ejemplo el caso de Baal, que no está acá, ¿ya? También recurrían a encantamientos o adivinación. Vamos a ver Isaías 2:6. Los otros los pueden revisar después, pero tienen que ver justamente con eso también. Isaías 2:6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Ya, entonces los filisteos también tenían una fama de adivinos, ¿ya? Entonces, no sé si se recuerdan cuando Saúl va a consultar y pretende llamar a Samuel. No vamos a tratar ese tema hoy día, pero ya, supuestamente llama a Samuel y va a una zona de Endor. Esa zona es una zona, o era una zona filistea. Lo más probable es que la bruja de Endor fuera una filistea, ¿ya? Porque no hay registro de que los judíos se dedicaran a eso. Lo consultaban, lo hacían, pero no hay registro de un adivino así, o que ellos fueran adivinos, pero sí los filisteos. En conclusión, tenemos que estos dioses filisteos se fueron introduciendo también de alguna manera en la cultura israelita, al punto de que el rey de Israel viola un principio pero
absoluto del Levítico de no recurrir a agoreros y encantadores, y él lo que hace es ir a una adivina, a una bruja. ¿Ya? Entonces vemos la decadencia espiritual y las consecuencias de eso. La siguiente. Estos son figuras de los dioses filisteos. Ese es un dibujo y esa es una estatua que está en el Museo de Londres. El dios Dagón era el dios del mar, que posteriormente los griegos llamaron Neptuno, o perdón, Poseidón, y los romanos Neptuno, y el catolicismo romano Pedro. ¿Ya? Entonces todo eso se fue absorbiendo, porque el catolicismo romano absorbió toda la idolatría mesopotámica, cananea, filistea, toda, y la comprimió, cosa de no dejar a nadie afuera. Y el sacerdote de Dagón, el que hacía los sacrificios, no es que se pusiera un pescado fresco, no, sino que su traje era la figura de un pez con la boca abierta, que implicaba la abundancia. ¿Ya? Y es la misma mitra que usan los obispos romanos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque, como dice Salomón, nada nuevo hay bajo el sol, y por lo tanto todo eso se absorbe. Todo eso se absorbe, y podríamos estar mucho rato contando cada una de las formas en cómo fue absorbido. Astarte, que era una diosa también, una forma de deidad, y esta sí que estaba distribuida por gran parte de Mesopotamia, Egipto y Canaán. En Egipto se llamaba Isis, en Babilonia se llamaba Ister, y así sucesivamente. Era la diosa de la fertilidad, y esta es la Astarte filistea. Y se dan cuenta ustedes, la misma imagen de la supuesta María, que es lo que hacen ahí es un ídolo que no tiene nada que ver con la figura de María. ¿Ya? Yo sé que esto los católicos tratan de defenderse, y está bien, y es porque ellos no tienen forma de hacerlo. Aquí hay una responsabilidad obviamente de su liderazgo, pero para que entendamos nosotros que el concepto del romanismo es un concepto absolutamente idólatra, ¿ya? Y proviene, y es tan antiguo como esto, es decir, ellos no inventaron nada, ellos adaptaron todo, que fue un principio básico de lo que comenzó a hacer el mismo Constantino. Pero esto, ¿no es cierto?, tenía una connotación sexual, y eran diosas y esto también, todo en rigor, si usted examina la enciclopedia, y va a ver todos los cultos, todos terminaban en orgía, todos, sin excepción. ¿Ya? La siguiente. Los filisteos y el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando llegan los israelitas, los filisteos están instalados. Los filisteos llegaron después de los cananeos, pero cuando llegan los israelitas, los filisteos están instalados. Ahora, vemos nosotros que tuvieron contacto los patriarcas con estos filisteos, y ahí están los pasajes, ¿no es cierto? Si vemos Génesis 20, 21. Habitó como forastero en Gerar. Dos más atrás. Otra más. Ahí está, Gerar, en Filistea. O sea, cuando Abraham llega, uno de los lugares en que se asentó por un tiempo, porque era nómada, era una ciudad filistea. Compartió con filisteos. Ese es el punto. Ya. Vuelvan, niños. Anda. Adelante. Eso, ahí. ¿Ya?
Bueno, los filisteos además se mencionan en el periodo en que Israel vagaba por el desierto. Esto nada más que para que nosotros, están los versículos, ustedes los pueden revisar por favor, si no, no avanzamos mucho. Pero eso habla justamente de la antigüedad de estos pueblos. Es decir, estos pueblos estaban asentados, ¿no es cierto?, cuando Israel incluso todavía no entraba en la tierra prometida. La siguiente. Ya, y el periodo de los jueces durante el reinado de Saúl y David se registra el periodo más bélico entre Israel y los filisteos. ¿Ya? Jueces 13:1 como un ejemplo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Escucha ahí, vuelve a leer, Sergito. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Volvieron a hacer lo malo. Es decir, era una constante. Era una constante. ¿Ya? Acuérdense que nosotros, antes de rasgar vestidura, también volvemos a hacer lo malo. Volvemos a hacer lo malo. Por eso es que necesitamos corrección permanentemente. Permanentemente. ¿Ya? Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Ya. Entonces fíjense, 40 años se lo entregó. Este lo leemos también porque es el periodo más largo que registra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en que los israelitas estuvieron bajo el yugo de los filisteos. Entonces, en vez de expulsar a los filisteos, en vez de expulsar a los cananeos, ahora Dios usaba a esos pueblos que debieron haber expulsado, los usaba como juicio sobre el suyo. ¿Ya? Ahora bien, los filisteos como tal van a desaparecer, y cuando digo desaparecer no significa que desaparecieron todo, pero cuando se terminan las guerras durante el reinado de David, o David, al final del reinado de David se acaba, digamos, el periodo bélico, porque cuando Salomón reina 40 años, Israel no está en guerra con nadie. ¿Ya? Israel no está en guerra con nadie. Pero los filisteos terminan de alguna manera absorbiéndose el resto que queda con Israel. ¿Ya? De alguna manera David logró exterminar la mayor masa de filisteos, ¿no es cierto? Y eso significó que los que quedaron se absorbieron probablemente con la población local. ¿Ya? Con la población local. Y eso no era raro en Israel. Recuerden cuando en el Éxodo salen los israelitas, salió muchos egipcios con ellos. Y Dios les dijo, bueno, a ellos hay que circuncidarlo, hay que ponerlo bajo la ley, o sea, se absorben. Y eso pasó con otros pueblos, no específicamente los cananeos, sino con un pueblo también que hasta antes de que se descubriera o que surgiera la arqueología bíblica moderna, se pensaba que era un pueblo mitológico que no existía, que eran los hititas. Se absorbieron también con los israelitas. De hecho, ¿se recuerdan Betsabé? ¿Cómo se llama el esposo? Urías el eteo o el hitita. Entonces hacía un hitita peleando por Israel. Estaba absorbido. ¿Ya? Entonces, todo eso también es importante de entender, porque entonces ahí los israelitas comienzan a absorber otras culturas, ¿no es cierto?, que van a ponerse ahora de parte de Israel. Pero hay un consenso en que durante el periodo final del reinado de David desaparecen los filisteos como una entidad poderosa y con capacidad de oponerse a Israel. ¿Ya? Oponerse a Israel. Lo mismo que Goliat. Goliat era un gigante, ¿no es cierto? Pero la Biblia no dice que los filisteos eran una raza de gigantes. La raza de gigante era una raza de los cananeos. Entonces hay una parte de los cananeos que era una raza de gigantes, pero es muy probable que ese cananeo fue absorbido por los filisteos, ¿no es cierto? Y peleó a favor de los filisteos. Entonces, todas estas cosas se pueden dar. La siguiente, para terminar. Bueno, Samuel e Israel vencen a los filisteos en Mipsa, eso lo vamos a ver más adelante.
y vamos a conocer parte de lo que es la ciudad de Ebenezer, que es donde hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero eso ya tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana, específicamente y muy cortito, de Samuel. Y Samuel va a ser muy importante, porque de hecho Samuel es el personaje importantísimo a la altura de Moisés, lo dice el Antiguo Testamento, y Samuel va a tener el trabajo de ungir al primer rey de Israel, que no va a ser conforme al corazón de Dios, sino que va a ser conforme al corazón del pueblo, y posteriormente al rey David. ¿Ya? Y después de David va a venir Salomón, después de Salomón va a venir su hijo, y se va a producir la división del reino, y ahí ya vamos a entrar en tierra derecha de lo que es el propósito también de este estudio, que es entender esta división del reino y específicamente qué pasó con esas tribus del norte que fueron finalmente absorbidas por el imperio asirio. ¿Ya? Entonces, yo sé que la historia es densa, que es difícil, sobre todo a esta hora de la noche, pero es importante que la conozcamos, porque de esa manera vamos a entender los hechos y vamos a entender, como lo digo, gran parte de la profecía del Nuevo Testamento, y vamos a entender finalmente por qué Dios tiene un pueblo. Un pueblo. Pablo dice que en Efesios que de ambos, judíos y gentiles, usó un pueblo, y eso lo tenemos que entender. No es solamente que los amalgamó, somos un pueblo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Patito, ¿puedes orar tú, por favor?